Está ya grabando. Venga, pues nada, empezamos. Bueno, como todos sabéis, ya se han cumplido y estamos celebrando los 100 años del desastre de Anual, ¿no? Creo que este episodio de las armas españolas es archiconocido por todos, o al menos por casi todos aquellos que nos apasiona la historia o el coleccionismo militar. La verdad es que está muy bien recordar todos estos actos heroicos realizados en medio de la debacle y la falta de coordinación en una retirada sin precedentes. En ella, algunos individuos sí que supieron mantener la cabeza en su sitio. Son aquellos que se enfrentaron a un destino eterno y que siempre serán recordados. Pero Marruecos no solo fue Anual, Igueriben o Monterruiz. Marruecos también fue Benizala, Alucemas o Kudia Tajar. Quiero referirme con esto a que Marruecos no fue una desbandada sin control. No es solamente la anécdota de los oficiales quitándose los galones o de los soldados, en el mejor de los casos, pasados a cuchillo o, mejor dicho, a gumía. En Marruecos, muchas generaciones de soldados, muchos jóvenes en su mayoría, hicieron su vida en este país o se la dejaron aquí. De 1909 a 1927, creo que no nos debemos quedar solo con la tragedia de Anual, pero sí comprenderla y ver cómo las cosas no ocurren porque sí, sino que todo tiene una lógica y a veces sorprendente. Que la vida marca nuestros destinos y a veces, como dice la leyenda, hay balas que llevan escrito un nombre. De todo esto versará mi charla. Hoy quiero hablaros de Cudia Rauda, un pequeño desastre de escalado que tuvo su lectura y sus consecuencias, pero que por desgracia no supieron o no quisieron verla en la zona oriental. Aquí quiero aclarar cómo se distribuía nuestra zona de influencia en el protectorado marroquí. Hacer una pequeña introducción. Y casi todos sabréis cómo, tras la conferencia de Algeciras de 1906, se plantea el reparto del Sultanato de Marruecos, uno de los tres estados africanos, junto a Liberia y Etiopía, que escapaban de una labor colonizadora. Pues bien, este territorio, que sufrirá alguna modificación a la francesa, según lo acordado en Algeciras, se componía fundamentalmente de dos zonas, conocidas como la occidental, donde estaba situada Tetuán, la capital del protectorado, más próspera y con ciudades importantes, como la ya nombrada Tetuán, Larache y la fértil cuenca del Lucus, Chauen, Alcazarquivir, Arcila, y la parte oriental, o Rif, más agreste y carente de grandes poblaciones, siendo la más importante la española Melilla. La expansión y la labor protectora de España tuvo, por lo tanto, como cabezas o puntas de lanza las ciudades españolas de Ceuta en la zona occidental y de Melilla en lo oriental. Al decir lo de el reparto a la francesa o las modificaciones que hicieron, me refiero a que, claro, el territorio que a nosotros nos correspondía, a España, nuestra parte del protectorado incluía la ciudad de Fez, una ciudad grande. Los franceses, alegando que España no realizaba una ocupación efectiva, nos iban comiendo cada vez más terreno. Se llega al caso incluso de que España tiene que desembarcar en Larache en 1916, porque si no, se queda en Larache y toda la cuenca del Lucus, una cuenca fértil, ¿no? Conocía su naranja y tal. A esto le interesaba todo todo lo bueno, vamos, como buenos franceses que son. Si nos descuidamos, pues claro, Tánger Internacional, nos quedamos con la franja del Mediterráneo, que era lo que podíamos quedar al Reino Unido, arriba con Gibraltar, ¿vale? Ellos no querían tener a Francia como potencia que era enfrente de su colonia de Gibraltar. Entonces, pues claro, nos reparten de esta manera. Bueno, una vez explicado esto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos, si alguien ha entendido, si tiene alguna pregunta, no lo sé, porque yo no veo esto. Si alguien ha levantado la mano sobre el reparto, pues nada, continúo. ¿Se ha quedado claro? Pues nada, aquí tenemos un mapa ilustrativo, ¿eh?
en el que se ve claramente la diferenciación de ambas zonas, ¿vale? La Yevala, el Gap y el Gomara, que serían la zona occidental, ¿eh? Más o menos hasta aquí, con el puntero del ratón, no sé si lo veis. Y luego tenemos el Rif oriental, el central, oriental, el central y el occidental. Esto sería el Rif, la zona oriental. Bien, aquí podemos ver la infinidad de cabilas que hay, ¿no? Las cabilas son tribus, son familias, son una gente que tiene una entidad propia, tal como podríamos decir los escoceses, ¿no? Los clanes escoceses. Se podría definir como un clan escocés. Bueno, escoceses no, morunos. Tenemos la Dangera, que es la cabila de Ceuta, ¿eh? La del House, que sería la de Tetuán. Luego tenemos en la zona oriental la famosa de Beni Urriague. Esta era el conocido Abdelkrim el Jatabi. Los Tensamanes y los Bocoya, que estos agüita con ellos, ¿sabes? Eran tíos de cuidado. Pues bien, partiendo tanto de Ceuta como de Melilla, se pretende hacer una pinza donde debían converger tanto las tropas de la zona occidental como de la zona oriental. Esta conquista o sumisión de las distintas cabilas se hizo prácticamente palmo a palmo, apagando los focos de rebelión e impidiendo que estos se extendiesen. Pues nuestro querido Raisuni siempre buscaba sacar provecho de cada suceso o de cada cabila levantisca. Siempre astuto, héroe, villano, pirata o asesino. Esto es lo que para muchos era el sultán del Yevala. Por cierto, si alguien no ha visto la película El viento y el león, se la recomiendo. Bueno, pese a que el Raisuni sale bastante favorecido al ser interpretado por el gran Sean Connery. Aquí podemos ver al auténtico Raisuni y aquí interpretado por Sean Connery. Bueno, tío, una planta y tal. Es una muy buena película, pero claro, hollywoodiana. Perdicaris, que dice, bueno, quiero, Theodore Roosevelt dice, quiero a Perdicaris vivo o al Raisuni muerto. Me parece que Perdicaris la transforma en una chica y en realidad era un tío, vamos, pero bueno, salvo esas licencias, es una buena película y muy recomendable. Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos al turno. Hoy quiero hablaros de Cudia Rauda y de cómo el coleccionismo me lleva a interesarme por este acontecimiento de las armas españolas. Su conexión con Igueribe anual, cosa que en su día, al comprar unas piezas de un militar, me hicieron ahondar en esto que en su día se definió como un descalabro. Para ello, será necesario ponernos en situación y mostraros en el mapa la parte occidental de nuestro protectorado. Es de la que hemos hablado antes. Aquí es donde se realiza esta acción, la acción de Cudia Rauda. Pues bien, la intención del general Dámaso Berenguer, alto comisario y fundador de los regulares, era la sumisión total del Raisuni, el que hemos visto antes. Abrir el paso hacia Tánger con la toma del Fondak, punto clave en esta ruta. Y una vez destruido, desarmado y humillado el Raisuni, abrirse paso hacia Melilla, concluyendo finalmente con la famosa pinza. Pero para ello asegurar el Fondak era necesario. Necesario y para conquistar el Fondak era necesario también dominar una serie de colinas, unos picachos, conocidos como Cudia Rauda, en la cordillera del Cencén, desde las cuales el enemigo podía dominar y hostigar fácilmente dicho camino hacia Tánger, así como los convoyes o los viajeros que por esta vía circulasen. Pues bien, para ello, y tal como se hacía en Marruecos, era necesario entablar contacto con aquellas cabilas amigas, política habitual en la que se conversaba con los jefes de ellas y se las convencía a través de diferentes sistemas de la necesidad de unir sus armas junto a las españolas, creando para ello lo que se denominaba como una jarca amiga. Aquí me gustaría hablar y citar
al gran Valeriano Beyler, y su concepto y solución a este problema en Marruecos. Bien, los Remington fueron cedidos a los moros sumisos de Marruecos, modalidad magrebí que solo se diferenciaba del moro rebelde en que este último nos tiroteaba tanto de día como de noche, mientras que los sumisos lo hacían solo de noche, dedicando el día a vacilar con el personal y a vendernos toda clase de baratijas. La única manera seria de pacificar el protectorado sería concentrando a los sumisos y fusilarlos, y luego hacer una guerra normal y sin política con el resto. Valeriano Beyler en estado puro. O sea, él lo tenía claro. Bien, aquí tenemos algunas armas que fueron usadas por los rifeños, los yamalíes. Aquí tenemos, por ejemplo, el Remington Rolling Block, que este era un arma que, por lo general, pues la cedíamos nosotros. O sea, ya estaba digamos, descatalogada y la damos a mansalva a las llamadas jarcas amigas. Bien, este era un fusil de retrocarga, ¿eh? Y este, claro, era en monotiro, pero para el rifeño, para el yebalí y tal, que era un tío con una puntería magnífica, era un fusil que le flipaba. Un tío que era paciente, que sabía esperar, que con una bolsa con 4 dátiles y un huevo duro esperaba que pasase por ahí un tío para darle un cebollazo con el Remington, los famosos pacos, ¿no? El paco era el francotirador rifeño. Pues este rifle era ideal. Este lo tenían a punta pala. Pues todas las jarcas amigas y esto que se organizaba, esto, iban a base de Remington, de estos Remington. Otro fusil que se usa es el fusil Lebel modelo 1886. Este es francés. 8 milímetros, pero el Lebel es un fusil grande, es un armatoste bastante grande. Y el rifeño, el moro prefería, es que lo de moro aquí cuesta decirlo, pero bueno, el moro prefería la carabina Lebel modelo 1886. Esta era una carabina que tenía denominación de origen, por lo menos aquí en Marruecos, puesto que tenía nombre propio. La Arbaya. Se la conocía como la Arbaya porque es el de 4 disparos. Wahed, Yus, Plata, Arba. 4. 1, 2, 3, 4. Tenía 3 cartuchos en la recámara. 3 cartuchos, perdón, y uno en la recámara. Aquí podemos ver también otras armas, como es la carabina Berthier, también francesa, y el fusil Mauser 1893, el español, que claro, ya sabemos prácticamente de dónde lo sacaban todos. Pues bien, sigamos con Cuyarrauda. Una vez visto esto, para ello, para la ocupación de Cuyarrauda, que la tenemos aquí tenemos la cordillera del Cencem, en medio Cuyarrauda y aquí el Fondal. Vale, pues para esta ocupación el coronel Rodríguez del Barrio realiza un reconocimiento del terreno previo a la ocupación, regalando munición para los Remington y Mauser a los jefes de la Kabila. Aquí en el mapa podemos ver el sinuoso camino que hay desde Tetuán hasta Tánger. Este era el camino, las vías que se pretendía establecer y abrir al paso. La cordillera Cencén y Cuyarrauda. Pues bien, a finales de junio y principios de julio, el general Arraiz de la Conderena, comandante general de Ceuta, realizó un recorrido por toda su zona recién ocupada, perteneciente a su comandancia. En este caso, la recién sometida Kabila del Haus, y así establecer contacto con los habitantes de esta. Este es el comandante general de Ceuta. También realiza el general una inspección de las posiciones y tropas allí destacadas. Sarda, Mingrela y Melusa eran posiciones. A este reconocimiento se le unirá, aparte del ya citado coronel Rodríguez del Barrio, el jefe de la circunscripción, se le unirá también el jefe del sector de la policía indígena, el comandante de la Guardia. El coronel Rodríguez del Barrio. Llegan a la siguiente conclusión. No se encuentra un buen emplazamiento por la dificultad de la guada y el espeso bosque.
por lo que se pospone la ocupación de Cudia Rauda para un momento más oportuno, pues es idónea por encontrarse en los límites de Guadras, tener fácil comunicación con Mingrela y cortar el camino que usan los moros rebeldes. Bien, otro aspecto fundamental para su ocupación es desalojar el puesto de guardia que allí tenían los moros, los enemigos. Finalmente se decide que el día 11 de julio será ejecutada la ocupación, pese a la notable efervescencia demostrada últimamente por los miembros de la cabida de Guarrás, acaudillados por el Fajilu, lugarteniente del Raisuni en la zona. Un poquito de agua. Las fuerzas que tomarán parte en esta operación serán mandadas por el jefe de la circunscripción y del Regimiento de Infantería número 60, Coronel Rodríguez del Barrio. Para esta acción se decidirá, desafortunadamente, y como ya veremos más tarde, que las tropas partan a la ligera, para que marcharan más descansadamente y combatieran con mayor desembarazo. Y porque la idea generatriz era la sorpresa, la rapidez y volver el mismo día a los puntos de partida. Para las tropas que quedaran allí, se dispuso que llevaran el capote manta. Esto era una cosa que servía tanto de abrigo como para echártela por la noche cuando estabas de vivac. Bien, aquí vemos el detalle de las operaciones, ¿vale? Partirán, como hemos visto, dos columnas. Una, la de Melusa, mandada por el comandante Cantero, formada por el batallón de voluntarios del regimiento de Ceuta, compañía de ametralladoras, 3 compañías de regulares, destacamento de la policía indígena y la Jarca Amiga de Angera. Por otro lado, partirá otra de Selva, mandada por el teniente coronel Canis, consistente en 6 compañías de regulares, un batallón del regimiento de Ceuta, una batería de montaña, un escuadrón de regulares, la caballería. Bueno, el escuadrón de regulares eran de caballería. Y otra vez la policía indígena. Bueno, esta foto es de la zona, posiblemente días antes, posiblemente del 10, un poquito antes. Y estos picos que se ven aquí detrás seguramente serán Cudia Rauda. Hoy en día han puesto aerogeneradores, pero un montón, está todo cubierto yo he pasado, bueno, recientemente, pero hace poco, intenté subir, pero hay un destacamento militar. Entonces no se pudo estar, no se pudo subir. Pero bueno. Pues bien, a las 5 de la mañana se ocupa el moravo de Cudia Rauda por la policía y la Jarca Amiga. Se distribuyen las fuerzas por compañía, se decide reservar la vanguardia a las fuerzas indígenas, reservando los puestos de retaguardia a las 2 compañías del regimiento número 60 de Ceuta, mandadas por el comandante don Antonio Vera Salas. Bien, esto era una práctica habitual. Siempre delante, en la vanguardia, iban las tropas indígenas, dejando los puestos de retaguardia a los europeos. ¿Por qué? Porque siempre se pretendía evitar las bajas europeas. Esa es la base de la creación de las fuerzas regulares indígenas y por eso se intentaba también que las jarcas amigas y todo esto fuesen la vanguardia. Estamos en 1919, todavía no existe la Legión, se crea en 1921, pero también el objeto de la Legión es el mismo. O sea, estos tíos van cobrando y son extranjeros. O sea, más o menos lo mismo, ¿no? Pues bien, hasta ahora la ocupación ha ido como la seda y según el plan establecido. La columna de Melusa, amparada por la noche y la vegetación, pasa inadvertida por el enemigo, cumpliéndose así uno de los objetivos, el conocido como elemento sorpresa. Pero poco antes del amanecer y con las primeras luces del día, la batería de Mingrela rompe el fuego, con la mala suerte que confunde a la avanzadilla de esta columna con el enemigo. El llamado fuego amigo, ¿no? Bien, la columna, para evitar ser masacrada, se ve forzada a tocar cornetas y efectuar señales con banderas para ser reconocida. El enemigo, pues ya está alertado. Se empieza a concentrar, viendo las siluetas de las tropas perfectamente recortadas en las alturas, pues empieza a dispararle.
A las 7 de la mañana, o sea, comienzan los primeros tiroteos. A las 7 de la mañana ya entran en contacto las dos columnas y se ocupan las 3 posiciones designadas con anterioridad. Rauda norte, rauda sur y rauda este. Empiezan las tareas de fortificación, que se hacen muy largas y penosas por carecer de materiales adecuados y herramientas. Recordemos lo de ir a la ligera, o sea, es que no llevaban ni siquiera materiales para hacer allí, para hacer una fortificación. Estas no tendrán alambradas. El parapeto será excesivamente bajo y con muchos ángulos muertos. Bueno, a partir de aquí no vamos a entrar en detalle de hora por hora de lo sucedido y vamos a hacer un breve resumen. Las fuerzas indígenas apostadas en el Morabito se ven fuertemente atacadas durante 6 horas, produciéndose diversos avances y retrocesos. Ante el creciente número de bajas, se le ordena el repliegue, siendo cubierto este por la batería de Mingrela. Otra vez. Pero esta vez lo que falla es la comunicación. Se manda un tío y el tío no comunica que se tiene que retirar, así que la batería de Mingrela vuelve a sufrir, o sea, vuelve a abrir fuego contra nuestras tropas. Así que están disparando por un lado y te dispara tu batería, se realiza una retirada pues algo precipitada, abandonando allí a muertos y heridos. Desconcertado, Rodríguez del Barrio, el coronel, ordena guarecerse a las tropas y comenzar el repliegue. Ya dice, bueno, pues nos vamos, era el plan este, está saliendo la cosa, se está torciendo, pues nos vamos. Así que salen de Rauda, 3 compañías del regimiento de Ceuta, 3 de regulares, batería y media, el escuadrón y la jarca. Salen todos en el mayor de los desórdenes. De tal manera que el enemigo, según van saliendo, corta la columna en 2. Corta la columna en 2 y el coronel con la compañía del Ceuta llega a Melusa. Pero la retaguardia tiene que volver a las posiciones. Luego ya veremos cómo esto incluso es beneficioso, ¿no? El coronel llega a Melusa sin incidente. Melusa es el campamento principal. Bien, la noche del 11 al 12, las posiciones sufrieron ataques de mucha violencia. Al agotamiento producido por el largo combate hay que añadir la falta de agua y de víveres. Recordemos que dijeron que no había aguada. Bien, a las 11 de la noche ataca el enemigo la posición este. La toma, remata a los heridos que son abandonados a su suerte, queman los cadáveres y se produce la rapiña en la posición, que es arrasada y quemada. Todo esto a vista de las otras dos. Los restos de esta huyen a la desbandada, refugiándose en las otras 2 posiciones, dejando allí a un capitán, un alférez y 25 de tropas, llegando a las posiciones restantes 57 hombres, de los que 14 eran heridos. También llegará más tarde el teniente don Luis del Moral con los brazos atravesados por 4 disparos, y será él quien cuente cómo los dejaron allí a su suerte, cómo fueron abandonados. Bien, a estas alturas de la película, a la jarca amiga ni está ni se la espera. Con la excusa de que se han quedado sin munición, abandona el escenario. Había igual que muchos regulares que han visto cómo se ha vuelto la tortilla y se dedican a, como decía Baylor, a vacilar y a decirle a los españoles que se rindan, que no tienen nada que temer. Gracias a Dios no se rinden. Al amanecer del 12, el teniente coronel Canís, herido en Rauda Sur, consigue establecer contacto con Rodríguez del Barrio. Acordémonos que el coronel, con la mitad de la columna, ya había llegado a Melusa. Así que el coronel manda un convoy que, pese a ser duramente hostilizado, entra en la posición. Hombre, por lo menos después del hambre y la sed, ha llegado un convoy, conseguimos meter un convoy, ¿no? Bien. El coronel, ya, Rodríguez del Barrio, una vez que consiga mandar y meter un convoy en Rauda, pues llega con un batallón de Alcázar Sevilla. Pero estos refuerzos no son suficientes, pues el enemigo está envalentonado.
tanto que se acerca a los parapetos para disparar y arrojar bombas de mano, colocándolas dentro del campamento y produciendo muchas bajas. Bien. Pese a la escasez de noticias y datos confusos que empiezan a llegar a la alta comisaría empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Cudillad-Rauda? Que esto y desconoce la situación. Pues claro, ya aquí en Tetuán, aquí tenemos al alto comisario, al general Dámaso Berenguer, empieza a recelar, ¿vale? Y entonces la alta comisaría decide mandar refuerzos. En concreto, una columna mandada por el coronel Ruiz y otra por el coronel Serrano, al mando del grupo de regulares de Tetuán. El 13 se consigue retomar Rauda Este, recuperando algunos cadáveres, algunos porque otros quedan allí, vamos. Entre ellos se recupera el del jefe de la posición, el comandante Zabaleta. Se consigue evacuar a los heridos y ya el enemigo, porque el moro es así, el moro cuando empieza a ver que la cosa, que llegan refuerzos, que tal, el tío se quita de en medio, un maestro. Ya ve que la cosa ya está chunga, así como va para un lado, como cuando vio que las tropas del Raisuni tenían posibilidad de ganar la jarca amiga y algunos regulares se pasan de bando, pues estos ya dicen, oye, nos vamos de aquí, volvemos al cafetín a tomar té y a sembrar hachís por ahí, ¿no? Bueno, pues bien, una vez llegan los refuerzos, se puede dar por concluida esta operación de orden muy secundario, como fue calificada, que costó, según datos oficiales, 200 bajas, con cerca de 80 muertos, entre ellos 7 oficiales y entre 60 y 80 desaparecidos. Llegando una unidad a perder el 60% de sus efectivos. El grupo de regulares de Ceuta debió disolver 6 compañías para reforzar con sus efectivos las otras 6. Bueno, hasta aquí este incidente que en su día y en vista de lo que vendría 2 años después pues, claro, después tenemos anual, ¿no? Sería denominado como un descalabro. Bueno, aquí vemos algunos de los muertos y heridos, normalmente, pues claro, oficiales, sargentos y tal. Fue bastante, como he dicho, fue bastante elevado. Pues bien, las consecuencias fueron rápidas, pues llegó incluso al Congreso, debido a la elevada pérdida de vidas europeas. La destitución de Arraiz de la Condena como comandante general de Ceuta, con un empujoncito de Dámaso Berenguer, pero vamos, solamente un empujoncito. Y su traslado a la península fue casi inmediato, siendo sustituido por un conocido general, bastante famoso, bravucón y de buena estrella, le decían, y amigo personal de Alfonso XIII. Este hombre, el famoso Fernández Silvestre, vuelve otra vez, Fernández Silvestre vuelve otra vez a suelo africano. Fernando Silvestre lo habían puesto como ayudante de Alfonso XIII por el tema de Cuesta Colorada, un follón que se mete el tío, mata a un emisario del Raisuni y total, lo destituyen y lo ponen de ayudante de Alfonso XIII. Y esta es la reentré en Ceuta de Fernández Silvestre. Poco después será enviado a Melilla. Bien. Dámaso Berenguer también puso de manifiesto, y así se lo hizo ver al gobierno, la poca comunicación entre las distintas comandancias generales y la alta comisaría, así como la necesidad de ejercer un mando único militar y político que, por supuesto, residiría en el alto comisario, o sea, él. Se nombró también una comisión depuradora y de investigación, llevada a cabo por el general López Sanz, que concluyó declarando la inculpabilidad del coronel Rodríguez del Barrio, quien, relevado desde un primer momento del mando del regimiento de Ceuta número 60, pasó a la situación de disponible en la primera región militar hasta su ascenso a general. Lo quita en medio. El teniente de la policía indígena, don Enrique Carreño Velarde, y el teniente médico del grupo de fuerzas regulares, don Manuel Ruiz Gómez Velasco, serán condecorados con la laureada de San Fernando. El primero, muerto en combate defendiendo su posición. Y el segundo, el oficial médico, por arriesgar su vida bajo el intenso
fuego, socorriendo a los muchos heridos que hubo. Este sobrevive, el médico. Bien, también se iniciará juicio contradictorio por el Ministerio de la Guerra para el ingreso en la Orden de San Fernando del comandante que quedó al mando de la posición de Rauda Norte, don Antonio Vera Salas. Aquí lo tenemos, y aquí tenemos a la izquierda la portada del juicio contradictorio. Ingreso en la Orden de San Fernando, comandante de infantería fallecido, Vera Salas. Vale. Pues bien, es gracias a este comandante que al final se queda sin su laureada. Pues gracias a él me hace interesarme por este incidente, el descalabro, ¿no? Al ser poseedor de la María Cristina de primera clase, más de su carnet militar que vemos aquí. Así como un libro que él publica, que se titula Porvenir de España en Marruecos. La de segunda, que también puede verse en la foto, es del amigo Emilio. Aquí vemos las dos María Cristina, la de la izquierda es de Emilio, la de la derecha, la mía. Bueno, Vera Salas es uno de esos oficiales, aquí vamos a tirar para atrás para verlo a él, de los que hablaba antes. Era un africanista hasta la médula. Llega a Ceuta en 1906, participa en la intervención franco-española en Casablanca, tras los incidentes contra los europeos y el restablecimiento del orden. Participa en la campaña de Melilla de 1909 y en la del Quer. En 1913, otra vez, en Ceuta, llega incluso a internarse en el campamento enemigo para entablar conversaciones con los moros. O sea, arriesgando la vida. O sea, esto es inusual. Estos tíos, recordemos que estos tíos hacían cursos de árabe, hablaban francés, o sea, eran tíos muy, muy preparados. O sea, esto tío de esto te podía hablar el árabe mucho mejor que yo, seguro. Bueno. En 1917 lo destinan a Melilla, al Ceriñola 42, y en 1918 es destinado a Ceuta, otra vez como consecuencia del cambio de destino entre dos comandantes. Bueno, como podréis ver, nadie podría culpar a este oficial como poco preparado en este oficio. Dos heridas graves que requieren traslado a la península y una tercera y una cuarta en Cudia Rauda, al mando de su posición, y la última en la cabeza, en la que le causa la muerte en 1919. Pues bien, como dije al principio de esta charla, las similitudes entre lo ocurrido en 1919 en Cudia Rauda y el derrumbe de la comandancia de Melilla tienen muchas similitudes y a veces detalles sorprendentes. Un poquito de agua. Como se ha dicho anteriormente, varios aspectos se dieron en Cudia Rauda que 2 años más tarde se verían tremendamente aumentados. Como se ha dicho, la falta de comunicación entre la alta comisaría y las comandancias generales. Pues esto propiciaba que incidentes de este tipo pues, tuviesen lugar. La falta de organización al realizar unas ocupaciones pactadas con unos supuestos amigos, entre comillas, las jarcas amigas. La poca fiabilidad de su lealtad, tanto de ellos como de las tropas indígenas, que cuando veían que la cosa se torcía y faltaba el mando, les faltaban tiempo para huir o pasarse al amigo enemigo. Otro aspecto a tener en cuenta es la falta de organización en un repliegue. Se decía que en Marruecos es más fácil un avance que una retirada. El saber que el ejército comenzaba un repliegue convertía al cabineño en lobos feroces, a los que la rapiña del botín enloquecía. Y el que ayer te vendía higos, al día siguiente te degollaba o algo peor. El rifeño y el yabalí son combatientes extraordinarios, dotados de una puntería excelente, pues su propia supervivencia dependía de su fusil. Nada que ver con los habitantes del sur de Marruecos, a los que los propios moros habitantes del norte los llamaban mujeres con barba. Imaginaos la diferencia entre uno y otro. Así los franceses se quedan con las mujeres con barba y nosotros nos toca por unos tíos que llevaban desde la más tierna infancia matándose unos a otros. Bueno, por otro lado, no podemos olvidar
otro dato clave, como es la abundancia de material bélico excedente de la Gran Guerra. El contrabando de armamento y de munición era brutal. Solamente 2 buques de guerra patrullaban la zona tanto mediterránea como atlántica. Así que en Rauda vemos cómo la posición es atacada incluso con bombas de mano y cómo el enemigo no escatima en munición. Se gastan una barbaridad y un tiroteo incesante. Bueno, todos estos acontecimientos, desgraciadamente, se vuelven a suceder casi justamente 2 años más tarde. Las mismas situaciones, las mismas condiciones, el mismo enemigo envalentonado y el mismo exceso de confianza mostrado en ambas partes. Comisiones depuradoras, búsquedas de culpables, pero al final, a fin de cuentas, todo queda en agua de borraja. Bueno, como última y curiosa conexión, como dije en un principio, quiero destacar un dato curioso que conecta al actor principal de parte de mi investigación con Igueribe y con el comandante Julio Benítez Benítez. Como vemos, en 1918 vemos esta Real Orden publicada en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. Se produce un cambio de destino entre 2 comandantes. Don Julio Benítez Benítez, que es del Regimiento Borbón número 17, pasará al Ceriñola 42, y don Antonio Berasalas, que del Regimiento Ceriñola 42, pasará al Borbón número 17. Ambos comandantes morirán en la defensa de una loma con una diferencia de 2 años. Don Antonio Berasalas en Cudia Rauda y don Julio Benítez en Cudia y Gueriben. Este es un dibujo que hizo el teniente Casado, me parece que es, el último superviviente de Cudia y Gueriben. Esta era la posición. Bueno, pues bueno, yo espero que esta charla os haya trasladado a tierras africanas, que por un momento os hayáis vestido de uniforme, que hubieseis imaginado a través de mi relato la sed e incluso el hambre que sintieron estos hombres en una loma pelada con un calor veraniego y bajo una lluvia de balas. Que por un rato sintieseis la impotencia de ver a 2 pasos la barbarie y la tragedia, sin poder hacer nada, por compañeros y amigos abandonados a su suerte. El enfado y el cabreo por la mala o nula planificación y el miedo. El miedo hacia un enemigo cruel y despiadado, famoso por su increíble puntería y que por lo general no tenía piedad hacia el nazarani o el cristiano. Nazarani es cristiano, nazareno, nazarani. Si lo he conseguido, me siento contento y orgulloso de haberos pasado parte de mi legado, de contaros una de esas historias que llevo oyendo en mi infancia desde niño, de lo que me contaban incluso los ancianos cuando íbamos a visitarlos al asilo de Tetuán, que al oído te decían: no te olvides, hijo, de que cada palmo de esta tierra está regado por la sangre de un español. Bueno, por todos ellos, muchas gracias y espero que os haya gustado. Fin. Espectacular, Sergio. Bravo, Sergio. Muy bien, muy bien. Nos ha gustado, sí. Fíjate que vuelvo a poner esto. Ahí va. Hombre, muchas gracias. Bueno, deciros que de dónde esto... Gracias a todos. Me siento muy halagado. Esto diré también, citaré la bibliografía de donde he sacado las fotos, ¿no? Algunas, bueno, lo he sacado de... Gracias, muchas gracias, joder, estoy emocionado. De la historia de las campañas de Marruecos, el tomo 3, que es del Servicio Histórico Militar. Campañas en el Rif y el Jebala, del general Damaso Berenguer. España en sus héroes, que me encanta esa revistilla, esas revistillas que salieron, creo, en los años 60. He cogido algunas cosillas de la página de Facebook, que si no la conocéis está muy bien. Anual 1921, 100 años de historia.
y también hay fotos que son de mis archivos personales, incluso fotos familiares, ¿eh? Ahí sale algún regular que es familia mía. Bueno, mi abuelo en concreto. Bueno, pues nada, si alguien quiere comentar algo o he sido muy pesado, menudo coñazo, menuda chapa nos has dado, Sergio. Bueno, yo es que no soy imparcial, Sergio, porque yo Sí. reconozco que bueno, yo es que soy de Anual más que de Ceuta. Claro, sí, lo conozco, lo sé, La Ignacio. parte oriental la tengo más estudiada que la de Ceuta. Yo soy Sí. más de Melilla. De hecho, mi abuela está enterrada en Melilla. Es que a Berenguer no puedo con él, o sea, es algo superior. O sea, es un tío que con el descalabro que nos has contado, Sí. continúa como si pasaba por allí y a continuación ocurre 2 años después el desastre y también parece que pasaba por allí y luego no olvidar que luego le nombran presidente del gobierno. O sea, bueno, tú fíjate, Ignacio, que digo, le da un empujoncito a, ¿sabes? O sea, él tanto a Gay de la Condorena como a Rodríguez del Barrio, digamos que se los quita de en medio. Digamos, no le hacen caso, el tío siempre la misma película. En el fondo, pues sí, pues los destituye, se los quita de en medio. Damaso Berenguer, hombre, yo a mí no es que me caiga mal. Como fundador de los regulares, pues bueno, es una personalidad. Sí. No sé, a ti, claro, precisamente es eso. Hablamos de la zona oriental, la zona occidental. Pues fíjate, dices, no, es que no se estudia la zona occidental, se estudia la zona oriental o viceversa. Yo creo que ambas debieron de estar conectadas y tenían que haber tenido mucha más comunicación de la que se tuvo. O sea, tú fíjate cómo estos incidentes, este tema, luego, oye, no se saca ninguna lectura. Yo no sé si me veo encender la luz, se ha hecho de noche aquí en África de repente. Y Ignacio, ¿qué decir? ¿Qué decir? Yo, del tema este de Anual, se pueden escribir ríos de tinta. Damaso Berenguer estaba a punto de terminar las operaciones en la zona occidental. Fernández Silvestre, como buen oficial de caballería, avanzar. No, el repliegue, que repliegue hubo, yo ahí no me voy a pronunciar, porque eso he tenido auténticas peleas con eso. Si quieres en Madrid, Ignacio, vale. Charlamos con una cervecita, ¿vale? Sí, perfecto. Y luego yo me he peleado con bueno, no voy a decirlo. Sí, dime. Para terminar, comentar que aparte de las figuras, en este caso de Berenguer, que continúa de alto comisario. Correcto. Y que dependen de él como jefe militar. Él era alto comisario y jefe de las fuerzas de África, o sea, que no era un cualquiera. Dependen de él las dos comandancias, o sea, que las debería haber coordinado, cosa que, bueno, cuando en el 21 parece como lo que has comentado, ¿no? Parece que hay una cierta, poca al menos coordinación. Y luego que ninguna. No ¿no? Yo eso es, por eso, si te fijas, Ignacio, si tú has estudiado lo de Anual y todo esto, tú fíjate qué parecido es este descalabro, ¿no? ¿No te parece que tiene muchas similitudes? Sí. Claro, no, totalmente. Luego eso, y ojo, este descalabro llega al Congreso, llega incluso al Congreso, ¿eh? Y hay un escrito del coronel Rodríguez del Barrio que en un principio circula entre coroneles y generales y se filtra y llega al Parlamento. O sea, esto tuvo cierta consecuencia, pero bueno, al final, pues como lo demás, la culpa es de Fernández Silvestre y a tomar por saco, ¿no? Sí, más o menos es lo que sucedió. Sí. Pues aquí, destituciones y punto. No sé si... Sí, no, es totalmente muy parecido, muy parecido. No, comentar únicamente ya, bueno, lo que es exactamente igual. Lo que has dicho, la comisión de investigación, pues lo mismo que hay en Anual, que luego al final, pues bueno, pues con Primo Rivera y tal, se para y demás. Iba a llegar muy alto, parece ser. Pero que luego no aprendemos, ¿no? La falta de agua, la propia
la poca preparación, la poca fortificación, vaya, de las posiciones, porque realmente eran Sí. 4 sacos terreros uno encima de otro y a 20-30 metros unos piquetes de alambrada de madera, porque no había piquetes metálicos. Y luego el problema del agua, claro, el agua normalmente va hacia abajo y la posición normalmente la colocamos arriba, entonces hay hay un problema de dónde coloco la posición, eso ha sido Claro, siempre, ¿no? hay un problema, pero tú sabes que bueno, que allí había que llevar carricuba, si no había que llevar carricuba, había que llevarlos, meter mulos, como pasó en Nigeribe. Por eso, o sea, estos tíos no llevan ni agua, o sea, en Cudia Rauda, muy parecido a Nigeribe, no llevan ni agua ni comida, puesto que iban a llegar allí, iban a hacer a tomar una posición, un movimiento de carácter secundario y tal, tomar una posición, entonces ni llevan agua ni llevan comida. Y menos mal que meten un convoy y se soluciona pronto. Sí, si sí. no, pues aquello hubiese sido otro y Yeriben hubiesen muerto todos, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Es que el problema de no planificar, no planificar si va todo mal, ¿qué ocurre? ¿No? Pues dice, bueno, como va a ir todo bien, pues no preparo lo que debo hacer. En aquella época no existía la ley de Murphy, parece ser. Bueno, y luego, finalmente, ellos no tenían transmisiones como las que tenemos ahora, afortunadamente, las unidades militares. O sea, el enlace ese que has dicho con la artillería, que parece que iba un poco en precario, pues bueno, Claro, no cada uno. tendrían incluso ni vamos, no digo ya un radioteléfono militar, ¿no? Sino, no, me Claro, refiero, pues era a costa de mandar un propio a colina arriba diciéndole, oye, dile al comandante fulanito que deje de tirar. Y claro, entre exactamente. que llega y no llega, pues Sí, siguiente. hay dos fallos de comunicación. Uno que es cuando toman la Cudia, cuando toman Cudia Rauda, que es de madrugada, o sea, ni siquiera se puede utilizar el heliógrafo y tal, y por eso empiezan a tocar las cornetas y a hacer señales con bandera allí para que la batería, lo que ha salido, yo me imagino que sería más o menos igual, cañones Krupp de 8 de 8 centímetros, los que se pondrían allí a hacer señales. Y claro, ¿esto qué hace? Es un tío tocando la corneta, pues de madrugada, pues despierta allí a todo el mundo y, y los pone a todo calentito. El segundo fallo de comunicación, ese parece ser que es un enlace, que les tiene que dar la orden de retirada y por algún motivo, o bien se lo han cargado, no sale, o bien se lo han cargado o no llega, o el tío se queda por allí, ese enlace no llega. Entonces no se repliega en la posición del Moravito, que es Cudia Rauda Este, no se repliega y entonces vuelven a recibir otra vez tanto fuego de los moros como fuego otra vez de la misma batería. Exactamente, la falta de comunicación, ojo, y que estamos en 1919, que ya había teléfonos de campaña, digamos, había otros sistemas, incluso había morteros, pero bueno. Bueno, los teléfonos de campaña sería tirar cable al lado de la cuneta de un camino, pero claro, en ofensiva es complicado. En defensiva sí, en defensiva montas un tinglado telefónico relativamente importante. Claro, en ofensiva es complicado, vamos, que tienes que ir con un carricoche ahí tirando las bobinas de cable telefónico. O sea que. Sí. Como la Primera Guerra Mundial, ¿vale? O sea que no. Sí. Pero que vamos, hay otra forma. Que ahí la comunicación, de hecho, falla bastante también. Pues nada, me ha encantado la conferencia. Enhorabuena, Sergio. Gracias, me alegro mucho de que os haya gustado. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien que tenga...? Nada, Sergio, muy bien, ¿Eh? No sé si se me oye. Sí. Sí, se te oye. Bueno, Sergio, simplemente darte la enhorabuena, me ha parecido muy amena, me ha gustado mucho cómo lo has documentado y lo que nos has mostrado. Yo el único recuerdo que tenía de Anual era haber leído ya hace unos años el libro de Leguineche, de Manu Leguineche. Quiero recordar, y se enmarca perfectamente lo que nos has explicado hoy, él lo habla también en un contexto un poquito
un poquito de decadencia, ¿no? En el sentido de que, bueno, no por el ejército en sí, sino por todo lo que le rodeaba y también después los usos y costumbres de mucha gente que sí pertenecía al ejército, las corruptelas de, bueno, de provisiones y demás. Es un conjunto bastante global. A mí, yo cuando lo leí, que ya era bastante más joven, me hacía bastante daño porque yo soy hijo, nieto por partida doble y bisnieto de militares. Yo rompí una tradición, pero todas aquellas cosas que tienen que ver con el ejército, cuando hablan mal de él o cuando ves los fallos, pues te duele el amor propio. Y el ejército que describe de ese principio, bueno, ya no principio de siglo, ya va casi un cuarto de siglo, da un poquito de pena, ¿no? Porque leyéndolo te das cuenta de que el desastre se veía venir, es decir, si no hubiese sido el de Anual o Iribe o donde fuera, estaba al caer, porque como bien describiste al principio, los moros, más allá de ser una caricatura, gente muy preparada, porque entre otras cosas estaban en su casa, conocían mejor el terreno que tú y estas cosas podían pasar, ¿no? Duele escuchar, además, aunque hayan pasado 200 aunque hayan pasado 100 años, bueno, pues duele escuchar que no hiciésemos las cosas un poco mejor, que se podían haber por lo menos evitado este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, oye, hay que escucharlas, es parte de nuestra historia, ¿no? Yo por eso te felicito de verdad porque ha estado muy ameno la charla. Muchas gracias. Eres, perdón, que no te tengo localizado. Malaspina 8, mi nombre de pila es Jesús. Ah, Jesús. Jesús, encantado. Mira, a mí me pasa igual que a ti. Yo soy no bisnieto, no lo sé, ya ahí me pierdo, pero vamos, mi abuelo era militar también. Precisamente él se chupa toda la campaña, vamos, desde el 21 hasta el 27, participa en el desembarco de Alucema. Y va también por la zona que era de Melilla y tal. Y también hijo en su día mi padre, luego lo dejó y con nosotros ya se rompió la tradición. Fíjate que lo teníamos fácil para entrar y tal, pero no lo continuamos. Ni yo, ojo, ni mis primos, ni nadie. tiramos por otro lado. Pero sí que es triste todos estos episodios. Sí que es triste todos los episodios. Y vamos, yo he nacido en Tetuán. No, yo he nacido en Tetuán. Los primeros que se establecen allí son mis abuelos. Como te he dicho, mi abuelo llega allí en 1900, los años 20, llega militar regulares y tal. Y es triste que hoy en día tú vayas por ahí y digas que eres de Tetuán y la gente se quede flipada. O sea, la gente de Tetuán es un barrio de Madrid. No, Tetuán es Marruecos. Joder, y eres moro, y eres no sé qué. La gente no tiene ni idea de que Marruecos fue un protectorado, que Marruecos perteneció a España, ¿no? Que allí vivimos muchos españoles hasta hace relativamente muy poco, y es triste todo eso. Como digo al final de mi relato, nosotros de pequeños íbamos con la iglesia de allí de Tetuán, íbamos a visitar el asilo de ancianos, y muchos eran ancianos que se habían quedado allí prácticamente abandonados en Marruecos. Voy a encender la luz, perdón, que es que estoy aquí a oscuras. Íbamos a visitarlos, ¿no? Y entonces íbamos allí con las monjas y tal, y esto. Entonces había muchos tíos allí que habían hecho la guerra de Marruecos, y sobre todo nos decían eso. Nos decían, tened cuidado con los moros, tened cuidado, son unos traicioneros. Y eso de recuerda, hijo, que cada palmo de esta tierra está regado por la sangre de un español. Eso son palabras, o sea, eso se te quedan siempre. Era un dicho, pero eso son palabras que se quedan grabadas, ¿no? Se quedan grabadas. Y es así. Y es triste que sea una parte de nuestra historia que no está, se ha perdido, vamos, no, poca gente hoy en día. Y bueno, jóvenes ya, olvídate. Bueno. Parece mentira que el único que le sale la luz gratis la encienda tarde, macho. Oye, no digas eso de la luz gratis. No, hoy en día no digas eso que me fusilan, ¿eh? Sí, fusilado al amanecer. Sergio. Sí. Una cosa de ignorante total, ¿de acuerdo? Lo único que sé de este tema es muy, muy poco y
y con el podcast que salió últimamente, que lo ha comentado David en el chat de Anual en 1921, también salió a relucir, y tú lo has sacado también, que es el tema del material sobrante de la Primera Guerra Mundial, que era infinito. Correcto. Infinito. Una pregunta, España se benefició poco de ese material, ¿verdad? Nada. Mira, es gracioso porque tú ves periódicos de la época. Yo hay veces que me cojo y me repaso de estas publicaciones como El Mundo Gráfico y todo esto, ¿no? Y entonces tú ves Francia regala un tanque al rey Alfonso XIII. Coño, ahí tenía el tanque. ¿Vale? Fenomenal, pero no los compraba. O sea, ¿vale? Tú lo tienes ahí. Luego ya en el desembarco de Alhucemas, para el desembarco de Alhucemas, sí que compran, sí que ya hay tanques. Tienen los Renault, estos. Los FT-17, ¿no? Exactamente, los FT-17 y tal. Tiene también los franceses, Schneider, no sé qué, unos que parecen un barco así. Sí, eso ya los compra, ya compra morteros, compra tal, y ya parece mentira que el ejército de Alhucemas sea el mismo ejército de Anual. Vale. Ya está. Yo creo que ahí... ¿Hubiera cambiado en algo la situación de España a finales de la década de los 10 y principios de los 20? Es decir, si España se hubiera beneficiado de todo ese material que había ahí, que estaba prácticamente regalado, por ejemplo, los británicos, prácticamente regalado, ¿hubiera cambiado algo? Hombre, solamente te doy un dato, Antonio. Las barcazas K, tan famosas que se usan en el desembarco de Alhucemas, las barcazas K estaban pudriéndose en Gibraltar. Son las mismas que se utilizan en el desembarco de Galípoli, ¿vale? Y estaban pudriéndose en Gibraltar. Se quedan allí arrumbadas en Gibraltar. Y entonces, fíjate que España se plantea varias veces desembarcar en Alhucemas, mucho antes del 25. Desembarcar en Alhucemas hubiese roto al rey por la mitad. Esas barcas se pegan pues allí hasta que España decide comprarlas y adaptarlas. Material de la Primera Guerra Mundial. Ya. Eso, como dato curioso, eso. Perfecto. Pero el tema de lo que has comentado, solo también para comentarte el tema de otros países y demás. Tú has nacido en Tetuán, pero hay gente, por ejemplo, de la familia de mi familia política, que nació, por ejemplo, en Breslau y otras zonas que hoy en día no es Alemania. Y eso se ha olvidado totalmente. Eso, como si ya no existiera, como si esa parte no... Correcto. De hecho, Breslau ya no se dice Breslau, ya es un nombre polaco que ni tengo ni idea de cuál es, ni tampoco lo tengo intención de aprendérmelo. Pero que estamos en una situación que parece que estamos en esta nebulosa, se puede decir, que hemos olvidado de todo, de lo que pasa y demás, y en fin, que ya mismo estamos empezando a pedir perdón otra vez por todo. Correcto. Bueno, eso es otro tema. Correcto. Yo soy de un sitio que ya, pues, un Marruecos que ya no existe. ¿Entiendes? Mi familia y somos como los dinosaurios a extinguir. Somos los restos de un protectorado y de un pasado que ya no creo yo que... Y con el tiempo se olvidará, por desgracia. Hay asociaciones y cosas de estas de antiguos residentes en Marruecos, pero ahí cada vez somos menos. Ya, bueno. Pero esto es lo que está pasando. Solo para terminar con el tema de lo que tú has dicho, enlazando con el tema de las asociaciones, hay aquí castillos espectaculares y demás que pertenecen al Estado, pero que se los está dejando caer, palacio y demás. Y son asociaciones que están intentando sacar adelante estos palacios, están intentando poner unos jardines espectaculares, pero es que la más joven tiene 71 años. Sí. O sea, que cuando esa asociación caiga, otra cosa que pasa al... Mira, te voy a decir una cosa, Antonio. Lo que es la obra civil,
con la Junta de Andalucía y todo esto, la estación de ferrocarril, que es preciosa, de Tetuán, está perfecta. Ahora es arte y oficio, la escuela de arte y oficio, no sé qué tal, pero eso se reconstruye con dinero español. La alta comisaría, que era preciosa y espectacular, yo he estado en la alta comisaría porque luego pasó a ser el consulado, la alta comisaría. Ajá. Y entonces el hijo de un cónsul estudiaba conmigo. Y total, nos llevó allí a la alta comisaría, nos invitó a merendar, esto, y la alta comisaría era una maravilla. Tanto que se le ha quedado el rey de Marruecos como palacio. O sea, fíjate si era chula. Todo eso se ha respetado. Ahora, vete a Darrifien, que era el cuartel principal de la Legión, que está aquí al lado. Está un poquito más para allá de Castillejo, de donde vamos, de la frontera del Tarajal, un poco más para adelante. Vete a Darrifien. Darrifien, cada vez que voy, se me cae el alma a los pies porque cada vez le faltan más cosas. Se ha caído una torre, se ha caído. Digamos que, y ojo, no se puede hacer nada porque el ejército marroquí lo vigila. El ejército marroquí lo vigila. Y entonces lo están dejando todos estos cuarteles, estas cosas y tal, menos la Alcazaba de Tetuán porque es anterior, que era el cuartel de los regulares. Pero, por ejemplo, la Darrifien se está viniendo abajo, poco a poco se está desapareciendo. Una pena. Ya tengo, al lado de donde vive mi suegro, vamos, a 20 minutos en coche, está un palacio que es el palacio de Altenstein. Suena como, o sea, la traducción sería Piedra Vieja. Y es una preciosidad. Y tiene unos jardines preciosos, pero van a acabar cayéndose. El Estado da poco dinero y todo se mantiene en esta asociación hasta que la asociación muera, porque va a morir en poco tiempo, la realidad. Sí. Eso, pero no es una pena. Es una lástima, pero nuestro pasado. Pero bueno, nos tenemos que encargar nosotros. Somos rápidos en la memoria y todo esto. Precisamente, mira, pues Eduardo, que lo conoce, que ha estado allí en esto, la Asociación Seruta, nos encargamos mucho de hacer excursiones y hacer viajes, que son muchas las que cuelgo en la página y esto, de recordar un poquito el pasado de nuestro pasado, ¿no? Eduardo, tú lo has visto y conoces más o menos a la gente, Tobías, Fernando, Luis, hacemos reuniones, hablamos de esto y tal. Y poca gente. Pero bueno, el problema está que casi que no hay ya relevo generacional para el interés por estas cosas. Exactamente, correcto. Okay. Correcto. Yo a mis hijos, cuando los llevo a Marruecos, se tapan la nariz porque dicen que huele peste. Hasta la frontera cerrada. ¿Sabes? Y los tengo que llevar a rastras. Bueno, ya son grandes, ya cualquiera los lleva, ¿no? Pero cuando los llevaba, los cabreos que no veas. Yo creo que el tema este de Marruecos, de todo lo sucedido, engancha porque cada uno le da valor a una circunstancia o a una cosa u otra según las creencias de cada uno de qué es lo que ocurrió. Sí. Porque lo que tú acabas de decir, tú o alguien por ahí ha comentado, es que el ejército era el mismo. Es que era el mismo en 1921 que en 1927. Los medios habían cambiado. Sí. Por ejemplo, los Renault FT-17 en el desembarco estuvieron, pero no participaron. La gente era la misma. El armamento era el mismo. La mentalidad es lo que había cambiado. Ese espíritu de ganar que no tuvieron y luego surgió es lo que había cambiado. Porque verdaderamente tú crees que hacía falta. Sí. ¿Tú crees que hacía falta abandonar Anual o crees que allí se podían haber pertrechado bien? Porque había 5.000 militares allí y bien pertrechados. Eso de que no había, bueno, algo de munición había. No habíamos aprendido que el moro no ataca. El moro hace sus emboscadas, sus huidas para que los persigan, pero de frente nunca se había enfrentado a los... Pero, Eduardo, el moro es como los lobos. Cuando huele el miedo, la sangre, va a la rapiña. ¿Qué es lo que hace? A Barran se coge cañones, coge no sé qué. Ya el español, fíjate, que abandona hasta sus muertos, ¿no? Abandona sus muertos allí. En Iguerín en 3/4 lo mismo. Es lo que pasa, que no lo he contado, pero en esto también, el que España abandone a sus muertos allí, y que ellos consigan hacerse con los fusiles, la munición, es lo que los envalentona. O sea, el moro, cuando huele sangre, cuando ve que hay rapiña, botín y puede saquear, es
es una fiera, se convierte en una fiera, que es lo que pasó allí, ¿no? Es lo que ha pasado allí. Eso lo unes con el miedo, claro, unas tropas bisoñas, pues se habían licenciado los veteranos y tal, aquello se produce una demandada. Cuando estuvimos allí, tú fíjate, pasas por el Izumar y tú ves aquello y ver el Izumar, ver la pista, el tobogán, todo eso, dices, madre del amor hermoso, lo que tuvo que ser esto, ¿no? A mí se me pusieron los pelos de punta, de verdad. Ya también, ahí la desbandada, sí, también un ejército ya desmotivado, ¿no? Mira el San Fernando, sí va en orden. Sí, yo creo que sí, que si se hubiese aguantado, posiblemente no estaríamos hablando hoy en día de esto. Si hubiese, en vez de retirarse, ya lo he dicho antes, yo no sé si fue Franco el que dijo lo de en Marruecos es más fácil avanzar que es más fácil un avance que un repliegue, ¿no? Una retirada. Yo creo que sí, que algo hubiese cambiado. Si no, algo bastante. Bueno, señores, por mi parte, bueno, Sergio, antes de nada decirte muchas gracias por todo. Ha sido una conferencia espectacular, con todas las palabras. Y muchísimas gracias por tu trabajo, por cómo... ha estado muy bien, incluso para los que no somos de este tema. Y nos ha interesado, o sea, a mí particularmente me ha interesado muchísimo. Con esto me despido porque tengo que dormir al Shikura. Y nada, muchísimas gracias por todo. Y a todos ustedes igual, señor, y seguirle preguntando al Sergio, que esta es una enciclopedia. No, hombre, Dice, no, que va. tengo que acostar al niño, dice. Lo que te tienes que hacer es acostar tú, que vive en Alemania, ya está ahora. Ya está todo el mundo. Espérate un momento. ¿Qué coño? Yo Dale, creo Descarado. que a las 9:30 de la noche hoy le van a dar por culo al Sevilla. Venga, orfídense. Sí, yo también voy a dormir. ¿Qué pasa? Vamos a ver, señores. Al fin, José. A Un cuidarse besito. mucho y nos vemos la próxima, ¿vale? Venga, Eso, Hasta un luego, beso, Antonio. Antonio. Venga, hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Bueno, Sergio, magnífico. No te digo nada, te lo digo todo, tú ya lo sabes y bien, que da gusto, tío, que da gusto. No, hombre, yo me alegro que os haya gustado, de verdad. No tengo más. Pues nada, ya en otra ocasión, ya cuando salgan más cosas, pues ya haremos otra charlita sobre otra. Sí, la idea es esa, que vaya interviniendo gente, que vaya contando cosas. Yo tengo cuerda para rato, ¿eh? No, hombre, lógico, tío. Sí, Yo tengo cuerda. El que más y el La que próxima vez os cuento las batallitas del abuelo. Que las tengo también documentadas. Escúchame, que le Cuando dieron a quiera. María Cristina a la De mi abuelo. Claro, del tuyo, eso te iba a decir. Bueno, chicos, nada, un placer. Los que vayáis a estar en Madrid, siento mucho no veros este viaje, pero bueno, pues me lo pierdo. Es la primera vez, creo que en los últimos 15 años que no voy a estar en Madrid. Así que nada, cuidaros bien y que no me piten mucho los oídos, ¿vale? Que aunque estaré lejos, os estoy vigilando de cerca. Te van a pitar Emilio. los cuando se enteren por qué no vas. Sí, bueno, es que me ha salido una cosilla y tengo que faltar. Bueno, cuidado, ¿vale? Venga. Venga, Emilio, nos vemos. Pues Hasta nada, luego. Emilio. Suerte, chicos, cuidaros. Gracias, Sergio. Venga, a vosotros, Hasta luego. por aguantarme. Un abrazo. Hasta luego, Mira, gracias, la verdad que Sergio. el tema africano yo creo que es un tema que nos interesa a todos, sea independientemente del palo que coleccionemos. Ha estado muy bien y ojalá que haya más conferencias, más charlas de esto. Muchas gracias, Enrique. Además, tú que eres un ilustrado también de esto, tío. No, por Dios, un aprendiz. No, por favor, que va. Sergio, Venga. una pregunta. En el juicio contradictorio, ¿por qué no le dan a San Fernando? Bien, porque te explico, hay 4 que dicen que sí y 4 que dicen que no, quedan empate. Y dicen que no se corresponde, lo tengo por ahí, que no se corresponde al apartado que sí, que el tío muere defendiendo la posición, pero que no organiza las tropas debidamente, entonces a la vez pues deciden que no se la dan. Había veces que por las mismas rencillas entre los testigos dicen que cuando Franco pide la laureada
le piden la laureada a Franco en el Viud, González Tabla es uno de los que dice que no se la dé. O sea, tú imagínate, o sea, allí con que uno, y basta que uno, bueno, González Tabla, un laureado, ¿sabes? Dice. No ¿Tenía lo que ser puedo. mayoría simple? Pues debería de ser mayoría. Yo no sé cómo es un juicio contradictorio para una laureada, tampoco te lo puedo. Eso a lo mejor Antonio Prieto nos puede indicar, pero posiblemente si quedaban empates, pues ya no se la daban. Y si las razones que decían, oye, pues no, es que lo tengo en el expediente. Pero parece ser que eso, que dicen que no se corresponde al apartado por el que se la piden, que es reunir las tropas y organizar la defensa y morir, ¿no? Y que 4 digan que sí y que 4 digan que no. Empate, más que alguien dice lo de que no se corresponde a ese artículo, denegada. Y ya, como habían dado 2, pues dicen, bueno, eso es lo que es que si no tengo que ir a buscar expediente y ya no. No te preocupes, que tenía solo la Pero curiosidad. vamos, más o menos lo que sucede es eso. Listo, aclarado. Oye, Sergio, sí. Felicidades, muchas gracias, pero a mí me has dejado con hambre de más. Sí. De más África, de más Marruecos, de contarnos mucho más cosas. O sea, que yo te animo que sigas por este camino y que nos sigas contando muchas más cosas, porque aunque de vez en cuando, pues bueno, yo también he leído algún libro, alguna cosa, pero creo que desconocemos muchísimo y tú que sabes mucho, pues queremos más. Queremos más. Navidades, Sergio. Navidades en Marruecos. ¿Te planteas una para Navidades? No, Navidades no estoy ni en Marruecos ni estoy aquí, estoy en Irlanda. Bueno, pero en Irlanda no hay internet. En Irlanda, no, allí estoy con mi suegro y la mayoría del tiempo no estoy disponible, estoy en los pubs. Imagínate un streaming desde el pub. Podéis flipar allí una conferencia desde un pub del pueblo de mi mujer. Sí. Rápido, se me lleva el ordenador y todo. Yo cierro ya la grabación. Ya se puede hablar lo que queráis, yo cierro la grabación.